que la mejor arma contra el cáncer de mama es la detección temprana y una de las herramientas que lo permite es la mamografía. Aún así, todavía existen muchas dudas en torno a este examen que ha salvado tantas vidas. ¿Realmente duele hacérselo? ¿Hasta qué edad es recomendable? Estas y otras preguntas que nos hacemos las va a responder hoy el oncólogo y senólogo Mehdi Yodeiri, a quien le damos la bienvenida y siempre es un placer tener en la casa. Hola Thais, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Encantado de estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Preguntábamos que si dolía o no dolía. Es creo que una de las preocupaciones de las mujeres cuando nos dicen tienen que hacerse la mamografía, porque puede ser que una experiencia haya sido muy fea, haya sido dolorosa y la escuchamos. ¿Es cierto, doctor? ¿Duele? Bien, Thais, yo quisiera empezar, antes de mencionar eso, decir unas declaraciones que dio la ministra de Salud de España en el Congreso la semana pasada, en el Congreso Europeo de Cáncer de Mama, que se refería específicamente a ella, que ellos han logrado reducir la mortalidad de cáncer de mama en España en un 20% en los últimos 10 años. O sea, 20% menos de la población española hoy muere menos por cáncer de mama porque han logrado barrer el territorio español más de un 85% de cobertura con tiempos de respuesta a mamografía en forma oportuna y temprana. ¿Por qué quiero abrir la entrevista con eso? Porque voy a empezar diciendo, y vamos a insistir, de que es nuestra única herramienta que tenemos hoy en día disponible para podernos salvar la vida de las mujeres y evitar que se mueran. ¿Qué es un estudio molesto, doloroso? Mira, a veces la gente le pregunta, doctor, es que eso duele muchísimo, eso maltrata muchísimo, eso es súper molesto. Mire, yo prefiero pasar por 2 minutos de molestias, 3 minutos de molestias, pero estar tranquilo el resto del año, el resto de 2 años que me quedan entre estudio a estudio, porque evidentemente, dependiendo de las características de la mama, el tamaño de la glándula, la edad de la paciente y el cuidado que pueda tener incluso el técnico que hace el estudio, puede ser que sea un poco molesto, porque efectivamente es poner la glándula mamaria en una plancha, la mayoría de la gente que se lo ha hecho en una plancha, lo tienen que estripar un poco para aplanar un poco la mama para poder hacer una buena imagen, una buena fotografía de la glándula, porque eso es la mamografía. Y eso es lo que hace que pueda hacerse un poco incómodo, un poco molesto en el momento. Pero nada de eso justifica para evitar hacerme el estudio. Desafortunadamente, llegar a decir, no me lo voy a hacer porque voy a pasar 2 minutos de molestia, mire, es mucho más doloroso tener un cáncer de mama, es mucho más molesto padecer de un cáncer de mama avanzado, que efectivamente el tratamiento se vuelve muy complicado, mucho más doloroso y lo que más duele, muchas veces perdemos la oportunidad de poder salvar una vida porque el diagnóstico se hizo tardíamente. Usted explicaba, doctor, que entonces uno debe poner la mama como en una especie de plancha, lo estripa un poco, se hacen las dos obviamente en el mismo día. Sí. ¿Cuánto tiempo dura y qué es exactamente lo que se ve? Bien. Los mamógrafos convencionales, digitales, nuevos, que son un poco más ergonómicos, son más cómodos, tienen un plato, digamos, cóncavo, que la glándula entra, la mujer ellas tienen que colaborar bastante en colocar en buena posición la mama, de tal forma que toda la mayor parte de la glándula entra en el campo de la fotografía. Es una radiografía, es una foto de la glándula mamaria. Y entre mejor se coloque la paciente, vamos a tener mejor visibilidad, porque muchas veces por una mala técnica nada más se visualiza una parte de la mama, no se entra en todo el campo de la radiografía. Sí. Se toman 2 fotografías, una fotografía que es de arriba a abajo y una fotografía que es del medio hacia lateral, entonces son 2 incidencias que se hacen en 2 lados. Con una buena colaboración, con un buen técnico en mamografía, es un estudio que no debe durar más de 5 o 10 minutos. Es un estudio rápido, porque si literalmente te colocas bien, se posiciona bien la mama y la placa se toma inmediatamente, porque es una radiografía, es un clic nada más y la foto está tomada. Sí, depende muchas veces del factor de cómo me acomodo, de cómo me preparo. El momento del ciclo que se hace la mamografía es muy importante. Eso sí, yo he insistido muchísimo, pacientes que son premenopáusicas, que tienen que hacerse mamografía, no se lo haga cuando esté ovulando, no se lo haga cuando estés con el periodo menstrual, porque la mama todavía está congestionada, la mama todavía está inflamada, la mama todavía está molesta por el cambio hormonal del mes. Entonces el momento ideal para hacerse la mamografía es 1 semana después de que el periodo haya pasado. Se fue la regla y 1 semana después me voy a hacer la mamografía porque la mama ya está más desinflamada, la mama está en estado de reposo, no está con esa congestión terrible del cambio del mes, y eso es el momento idóneo para hacerse la mamografía, que es idealmente cuando menos duele. También otras circunstancias, por ejemplo, si tengo un proceso inflamatorio, sufrí un trauma reciente,
Si estoy en lactancia, definitivamente ni siquiera tiene indicación, pero si hay una condición que me esté causando inflamación en la mama, que me esté causando un dolor, tampoco me lo voy a hacer en ese momento porque sería causar un dolor que no necesitamos exacerbar en ese momento. Por ejemplo, las mujeres que tienen quistes, que pienso que a veces algunos quistes se vuelven dolorosos también. Si la mujer tiene muchos quistes en el seno, incluso usted hablaba antes en otras entrevistas de extraer ese líquido. ¿Es necesario extraer el líquido del quiste antes de hacerse la mamografía? Yo siempre digo a las pacientes que lo primero que deberían hacer es la consulta senológica, que el médico especialista los vea, los valore antes de, por varias razones. Evaluar la glándula, evaluar a la paciente, ver sus riesgos, examinar a la señora, saber qué es lo que tienen en sus mamas. Si tienen quistes, que son esas pequeñas burbujas que a veces se hacen gigantes en la mama, evidentemente son molestas. Si usted logra aspirar, drenar ese quiste, vaciar eso, colapsarlo, obviamente la mama va a estar en mejores condiciones para un estudio radiológico. Entonces, quizás lo mejor sea una evaluación previa con el médico especialista en senología y posteriormente hacerse los exámenes radiológicos que estén indicados, porque no todas las pacientes tienen indicación de mamografía siempre. Algunas pacientes simplemente con un ultrasonido basta. Por la edad, por la condición, por las circunstancias, a veces la mamografía puede estar sobrando en algunos casos. En muchos casos no, pero la mayoría, algunas veces eso es importante. Y lo otro, que uno también nos puede orientar a dónde ir a hacerse una buena mamografía, que es otro tema, Thais, que vale la pena mencionar, porque la demanda es muy amplia. En la calle hay muchos centros radiológicos, no todos con esa calidad que uno quisiera ver. Hay centros radiológicos que las máquinas ya están viejas, son obsoletas, son mamógrafos analógicos antiguos, con imágenes muy pobres, y que nos dan muy poca información. De hecho, muchos pacientes que han llegado con cáncer vienen con reportes mamográficos normales y cuando usted revisa la mamografía dice, esto es una imagen tan mala que evidentemente ahí no se podía ver el cáncer. Entonces es importante también la orientación del médico clínico, como uno como especialista, decirle al paciente, ver dónde hacerse la mamografía, con quién hacérsela, porque la mamografía es un estudio, como les dije, una fotografía de la mama, pero es operador dependiente. Es operador dependiente, ¿por qué? Porque el que lo ve, el que lo interpreta tiene que ser muy bueno. El que hace la mamografía tiene que ser muy bueno. La máquina que hace la imagen tiene que ser una máquina moderna o idealmente un mamógrafo digital, que la imagen sea de mejor calidad, como comparar un televisor de transistores viejos con un televisor de última generación HD. Entonces, esto ha cambiado muchísimo. Entonces, esa orientación uno se los puede dar a los pacientes previo a ir a hacerse una mamografía. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la mamografía y el ultrasonido? Porque usted decía que en algunos casos la mujer podía ir a hacerse el ultrasonido y no necesariamente la mamografía. Son dos estudios completamente diferentes, Thais. Son totalmente diferentes. La mamografía es una radiografía, es una fotografía de la glándula mamaria. Sí. Tiene capacidad de ver la mayoría de las lesiones de carácter maligno. O sea, la mayor parte de los cánceres de mama van a ser visualizados por una fotografía de la glándula. Se dice que un mamógrafo digital de buena calidad, visto por un radiólogo experimentado, tiene la capacidad de diagnosticar lesiones de 0.5 centímetros, o sea, medio centímetro en adelante, que son diagnósticos muy tempranos, porque son lesiones microscópicas prácticamente, pueden ser diagnosticados con ese estudio. Entonces, la mayor parte de las imágenes malignas de la mama uno lo puede visualizar prácticamente por mamografía. El ultrasonido es el complemento, es el estudio que se complementa a la mamografía, son haces de sonido, es una tecnología totalmente diferente, no irradia. La gente le tiene que decir, doctor, ¿me puedo hacer un ultrasonido cada 2 o 3 meses? No pasa nada, el ultrasonido no tiene ningún tipo de radiación. Es un estudio diferente que se complementa, tiene capacidad de visualizar otras cosas que la mamografía no va a ver eventualmente. Los quistes se evalúan mejor por ultrasonido, incluso las lesiones malignas, el tumor maligno cuando se ve por mamografía, uno tiene que hacerle obligatoriamente un ultrasonido a la paciente para definir algunos aspectos del vecindario, del tipo de lesión, las características, las dimensiones exactas, ver el comportamiento de la axila. Todo se visualiza mejor con el ultrasonido. Entonces son dos estudios diferentes completamente, uno con rayos X, uno con haces de ultrasonido, que se complementan para dar un diagnóstico certero. Muy bien. Entonces, idealmente, de hecho, uno le dice a las pacientes, tienen que ser hechos en el mismo momento, ojalá por el mismo equipo, me refiero al equipo médico, ¿verdad? El mismo radiólogo que ve la mamografía,
que pueda hacer ultrasonido para hacer un único reporte consensuado en el cual diga el radiólogo que yo veo esta imagen por mamografía, lo complemento por ultrasonido, defino esto y esa es la conclusión. ¿Y se puede hacer el mismo día? Debería ser así. Okay. Debería ser así en el mismo momento, Thais, ni siquiera posponerlo a otro día, no. El mismo momento por la misma persona, por el mismo equipo médico. Muy bien, doctor, ¿cada cuánto y cuál? Pienso que tal vez uno siempre pospone, pero ¿a qué edad debería hacerse la primera mamografía? Existen muchas guías acerca de cuándo es el momento óptimo para hacernos la mamografía. Existían anteriormente guías que hablaban después de los 50 años, de 50 años en adelante hasta los 69, 70 años. La incidencia de cáncer de mama en el mundo ha aumentado muchísimo, radicalmente. El 40% de la población mundial que tiene cáncer de mama tiene menos de 50 años. O sea, es muy alto el porcentaje de pacientes muy jóvenes con cáncer de mama. Cada día vemos mujeres mucho más jóvenes con cáncer de mama. Tengo pacientes de 21, 22, 23 años con cáncer de mama. Entonces, la edad pareciera que se está convirtiendo en una cosa que ya no es tan trascendental para definir si se presenta o no. Las guías internacionales en los países en vías de desarrollo como los nuestros han establecido que después de los 40 años, toda mujer debería hacerse la primera mamografía. Si la paciente tiene riesgo aumentado familiar con alguna condición en su mama que lo amerite, después de los 35 años ya se podría hacer una mamografía. Entonces, esa es la edad por la cual uno podría empezar. Pacientes de alto riesgo con alguna condición específica a los 35 años y si no, a los 40 años, esa es la edad para empezar a hacer mamografía. La última mamografía de screening, de buscar cosas, un estudio de rutina, se dice que a los 69, 70 años se debe hacer. Ahora, no con eso quiero decir que las pacientes de 70 en adelante estén eximidas, ni que las pacientes de 40 para atrás también estén eximidas. Atención, hay condiciones que hacen que usted le tenga que hacer mamografía a una señora de 80 años, una señora de 75 años. Todo depende de la condición de la paciente. Pero los estudios de screening, estudios que se tienen que hacer periódicamente, arrancan de los 40 años a los 69 años, según las guías internacionales. Muy bien, doctor, tenemos ya varias consultas, 8:13 de la mañana, estamos hablando sobre las mamografías y todo lo que implican. Irina Garro nos hace la siguiente consulta. Si la mamografía sale con algunas alteraciones, es necesario, como usted decía antes, complementar con ultrasonido en el caso que sea, por ejemplo, predispuesto a crear nódulos y tener también cáncer de tiroides, es lo que dice Irina. Irina, yo te recomendaría que siempre que el estudio se haga de mamografía, siempre sea complementado con ultrasonido. Es una norma, O sea, a ver, difícil, a veces en la institución pública a nivel de la caja eso no es posible, pero es un asunto de logística. A veces es disponibilidad de personal, que no tenemos el recurso para hacerlo de esa forma. Pero es un asunto que es muy de la logística interna, que se está haciendo un esfuerzo para hacerlo a la vez, pero a veces no se logra. Pero en condiciones ideales debería hacerse así. Me hago la mamografía, si hay un hallazgo, alguna situación que se esté visualizando, hay que complementarlo con ultrasonido. Y todo eso tiene que ser visto por el médico especialista. El 7-8% de los cánceres de mama no se ven por imágenes, los diagnostica el especialista incluso. Entonces, el complemento mamografía, ultrasonido, médico especializado es lo que te va a dar la garantía de que si eventualmente tienes una lesión de riesgo o una lesión de sospecha, sea detectado y no vaya a pasar por alto, porque con mucha frecuencia encontramos pacientes, doctor, me hicieron una mamografía, me dijeron que estaba alterado, pero que me llamaban para un ultrasonido, pasó el tiempo, pasó un año, la lesión creció y después de que me hicieron un ultrasonido pasé esperando otro año más para que me vea el especialista y cuando la paciente llegó viene con un cáncer avanzado en las cuales no es que no tengamos opciones de tratamiento, pero todo se complica. El cáncer de mama es una enfermedad que está matando muchas mujeres en el mundo porque se diagnostica tarde. En este mismo congreso se dijo que el cáncer de mama se va a aumentar su incidencia, o sea, va a aumentar 70% de aquí al 2035. En los países desarrollados muere mucho menos cantidad de mujeres por cáncer de mama que en países subdesarrollados como nosotros. ¿Por qué es esto? Porque el diagnóstico se está haciendo tarde. Entonces, son estudios indispensables, fundamentales, que tienen que estar en la rutina de una mujer año a año para que se lo pueda hacer y tener la certeza de que si te encuentro un problema en estadios tempranos pueda tener una salvación. Como me dice una paciente, doctor, esto no es una vacuna. Efectivamente, no es una vacuna.
Hacerse mamografía no es una garantía de que esto no me va a dar, pero sí te garantiza que si encontramos un diagnóstico de un cáncer en estadios tempranos, puedas tener un 95% de librarte de la enfermedad. Sí. Si encuentras lesiones precancerígenas, poderlos tratar y ahí evitar el desarrollo de una enfermedad más adelante, y algunas lesiones benignas que también tienen que ser diagnosticadas y tratadas. Entonces, esos estudios nos permiten tener esa posibilidad de sacar esa población y evitar de que vayamos a perder mujeres por pura negligencia. Son muchos beneficios realmente realizarse la mamografía, como usted decía, doctora. Ana Lucía Ugalde, ella dice que se hizo la mamografía, ella tiene 45 años. Ana Lucía tiene quistes, entonces ella pregunta que si se puede tomar terapia de reemplazo hormonal con esa condición. Thais, me he dado la tarea en los últimos meses de ponerme a estudiar e investigar todo lo referente al tratamiento de reemplazo hormonal y los anticonceptivos con relación al cáncer de mama. Hay muchísima divergencia de criterios en cuanto al riesgo de estos tipos de tratamientos. Es un criterio muy personal, lo voy a dar a raíz de lo vivido, de la poca experiencia que yo pueda tener en este campo, pero sí tiene mucho peso que ver. El tratamiento de reemplazo hormonal compuesto, estrógeno, progesterona, sobre todo, se ha visto que tiene posibilidad de aumentar el riesgo de cáncer de mama. Yo no lo recomendaría en pacientes que no tengan una indicación absoluta, porque hay pacientes que están muy sintomáticas o tienen una condición que amerita darles un tratamiento de reemplazo hormonal por un periodo corto, no más de 5 años en el peor de los casos. Pero de forma rutinaria, recomendar tratamiento de reemplazo hormonal, definitivamente uno no podría estar muy de acuerdo con ellos siendo un médico de este lado de la barrera. Evidentemente, si me pongo al lado de los colegas ginecólogos que ven las bondades de los estrógenos, que van a ser muchísimos también, claro, probablemente lo van a recomendar muchísimo. Pero uno que ve el problema de este lado de la mesa, que es el problema oncológico, el cáncer de mama, cada día más y más y más, y cada día mujeres más jóvenes, se da cuenta que los estudios cada vez van dándole más énfasis y van dándole como que más pelota, como se dice vulgarmente, al tema de reemplazo hormonal, al tema de los estrógenos adicionales. Recordemos que la mayor parte de los cánceres de mama son estrógeno dependientes, se alimentan, comen estrógenos. Las pacientes que desarrollan la menstruación a edades tempranas, 8 o 9 años, que la regla se les va a los 55 años en lugar de los 50, esas pacientes ya de por sí tienen más riesgo de hacer cáncer de mama. ¿Por qué? Porque tienen más años de exposición a los estrógenos, entonces tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, existe probablemente una relación estrógeno-cáncer de mama. Entonces, dar exógenamente, dar artificialmente una hormona a nuestro organismo y extender el periodo de recibimiento de estrógenos por el cuerpo probablemente tenga mucho peso. Entonces yo le diría a esta paciente, si no tiene una indicación absoluta, clara, categórica, contundente de estrógenos porque su vida está viéndose alterada, yo no podría recomendar el reemplazo hormonal. Muy bien, Ana Lucía, entonces el doctor no se lo recomienda para que también lo tenga en cuenta. Celsi Rosales dice, ¿hay algún cambio en la mamografía si la persona, por ejemplo, tiene implantes de seno? Muy buena pregunta. De hecho, mucha gente se lo consulta a uno el tema de los implantes. Está de moda y mucha población joven tiene hoy en día implantes. Los implantes por sí solos no van a ser ningún riesgo para nada. O sea, los implantes no van a generar ningún problema, un obstáculo técnico ni ninguna dificultad para hacer un diagnóstico clínico. De hecho, muchas veces el implante nos ayuda porque el implante, al empujar la glándula de atrás para adelante, muchas veces más bien nos facilita el diagnóstico y la palpación de la glándula y darnos cuenta si algo está sucediendo ahí. Imágenes también es muy parecido. De repente, si el implante es muy grande, porque eso sí tengo que decirlo, desafortunadamente, lo digo desafortunadamente desde mi punto de vista, existe una moda latinoamericana de mega implantes en muchas mujeres. Son mamas muy tensas, ya son mamas que ya están sobreestiradas por el volumen exagerado de implantes que mucha gente se acostumbra a poner, y esas mamas obviamente son muy sensibles, son mamas muy, por sí solas ya están sometidas a una gran presión y son muy molestas. Esas mamas, si usted las mete en una plancha de mamografía, quizás el estudio puede ser un poco más molesto incluso, mas no es imposible diagnosticarlos, mas no es un problema técnico en hacer el diagnóstico, se puede hacer perfectamente y no va a ser un obstáculo para hacer un diagnóstico adecuadamente. Ok, también tenemos a Maciel que ella habla sobre esto, dice, en el caso de los implantes es muy doloroso, ¿hay alguna máquina que se pueda utilizar para las personas con implantes? Lo que usted estaba comentando, doctor. No existe tecnología diferenciada para tratar pacientes con implantes o no tengan implantes, eso no existe. Simplemente, obviamente aquí depende mucho de los cuidados del técnico quien hace la mamografía, del momento del mes que se lo hace,
y ojalá no todas las pacientes que se ponen implantes se pongan ese mega implantes gigantescos, que ahí sí podría ser un tanto molesto porque el volumen exagerado siempre va a ser incómodo para el estudio, pero no existe ninguna tecnología diferenciada, digamos, para poder, digamos, eximir o hacerlos de esa forma para evitarles un poco de molestias. Pau Alpizar, estoy preocupada, tengo 24 años, todavía me faltan varios años para hacerme la mamografía, lo que estábamos conversando, pero mi pecho es extremadamente pequeño. ¿Cómo se hace si el pecho no entra, por ejemplo, en el mamógrafo? El tamaño de la mama es una limitante, más no es un impedimento. Obviamente la mama, para fines técnicos, o sea, en el momento de hacer la técnica, si la mama entre más grasa, más colgada esté y más voluminosa, quizás sea más fácil de colocar dentro de la plancha y sea menos incómoda para ellas. Las mamas pequeñas obviamente técnicamente son más incómodas, se le requiere de mayor colaboración de las pacientes para que puedan entrar en el campo de radiación, pero no es un impedimento total, o sea, no es una contraindicación ni es un problema. A cualquier paciente se le puede hacer mamografía. De hecho, Thais, hasta los hombres les puede hacer mamografía. Hay hombres que tenemos que hacer mamografías por sospecha de un cáncer de mama y se les hace perfectamente porque se acomoda la máquina, porque esa máquina gira también, se adecua a las dimensiones de la paciente y se puede tomar perfectamente una imagen. Ok, bueno, Ana Lucía Pérez dice, cuando estamos en lactancia, ¿se puede realizar una mamografía o qué recomendaciones hay para las mamás que estamos en la etapa de lactancia? Como estamos hablando también de mamas, pero no, entonces usted decía que no deberíamos hacernos una... Yo estoy, por ejemplo, en lactancia, no se debería hacer este examen. Muy buena pregunta también, Thais. Es importante aclarar ese tema. Las mujeres que van a ser madres, que están planeando embarazarse, esas mujeres deberían de hacerse una evaluación de la mama previo al embarazo. Previo al embarazo deberían de ser evaluadas sus glándulas mamarias, vistas por un médico especialista en mamas, idealmente con un ultrasonido. La mayoría no van a calificar para mamografía por la edad que van a tener probablemente, pero un ultrasonido para estar seguros de que la mama está sana, que la mama no tiene ninguna condición que nos vaya a empeorar la situación durante el embarazo o durante la lactancia. ¿Y si no nos dio tiempo, por ejemplo, doctor, y no lo hicimos? Bueno, pues, eso no es lo ideal, pero si no se hizo de esa forma, la mamografía no es un estudio que se pueda hacer durante la lactancia. No es que no se pueda hacer, no es que no se pueda hacer, pero no es el momento idóneo. Okay. La mama está invadida, la mama está traumatizada por el niño, el pezón está maltratado, la mama está llena de líquidos, la mama está inflamada. La lactancia es un acto sublime, enorme, una gran importancia. Soy defensor 100% de lactancia materna, pero para la mama es un estado de enfermedad. Para la mama es un estado terrible de agresión porque la mama se está viendo bombardeada por líquidos, por hormonas y por el bendito niño que está pegado ahí chupeteando todo el día. Entonces la glándula sufre muchísimo en ese periodo. Entonces, obviamente defendemos la lactancia, pero durante ese periodo, al menos que esté completamente indicado porque usted está sospechando que la paciente tiene un cáncer de mama, le harías una mamografía. De lo contrario, yo me esperaría que eventualmente termine la lactancia, idealmente que pasen algunos meses para que la mama entre en su estado natural para poderse hacer algún estudio radiológico. Pamela Fernández hace una consulta interesante. Dice que la mamá murió de cáncer de mama con metástasis en varios órganos. Entonces a ella ella pidió exámenes de control, ¿verdad? Y solamente le mandaron ultrasonido. Entonces dice que no le mandaron la mamografía. ¿Por qué? Ella tiene 37 años, doctor. Eso es de las pacientes que uno tiene que ver bien. Idealmente esta paciente tiene que ser evaluada en una consulta senológica para establecer varias cosas. 93% de los cánceres de mama se dan sin tener antecedentes familiares, o sea, sin genética de por medio. ¿Cuánto es? 93%. 93%. O sea, la gran mayoría, casi todos los pacientes que tienen cáncer de mama lo hicieron por algún factor no genético, no heredable. Lo hicieron de forma espontánea por otros factores que algunos conocemos, otros, la mayoría no sabemos cuáles son, pero la gran mayoría no son de orden hereditario. Uno durante la consulta médica con esos pacientes que han tenido un familiar con cáncer de mama, con la historia clínica, haciendo unas preguntas, uno puede orientarse y darse cuenta si existe alguna relación familiar. Mire, mi mamá murió de cáncer de mama a los 40 años. Mi abuelita lo tuvo a los 50. Tengo otra tía menos de 45 que también tuvo cáncer de mama. En esa paciente usted sospecha.
que eventualmente puede haber una alteración genética que se esté heredando en las mujeres jóvenes. En una mujer que desarrolle cáncer de mama a los 65 o 70 años, que sea la única persona en esa familia que hizo cáncer de mama, es difícil pensar en una mutación, en una alteración genética. ¿Por qué? Porque no sería la única y tampoco habría esperado tantos años para manifestar la enfermedad. Entonces, la mayoría de los pacientes que hacen cáncer de mama no tienen un componente hereditario a fondo, y eso también para que se tranquilice mucho la población. Pero eso sí, su riesgo evidentemente puede ser mucho mayor que una población que no tiene absolutamente nada en su familia. Entonces, ver a esa paciente, evaluarla en la consulta, y si tiene 37 años con ese antecedente, yo personalmente les mando a hacer la mamografía. Un estudio que no tiene ningún riesgo, no es un estudio que más bien nos da un gran beneficio, nos da muchísima información, y que una paciente como tal, como esta específicamente tal, yo le haría mamografía sin ningún problema. Muy bien, excelente. Entonces, para que lo tome en cuenta Pamela Fernández. Cintia dice que, y ella hace esta pregunta interesante, si todos los lugares que hacen mamografías deben tapar o deben proteger la tiroides, o no es peligroso hacérsela sin esa protección, es lo que pregunta ella. Es una pregunta que siempre nos la hacen, siempre nos la hacen, y eso es importante responderla. Al igual que las mamografías, la gente que trabaja en odontología, por ejemplo, el personal de odontología, los odontólogos, los técnicos, los asistentes odontólogos, que también hacen radiografías, digamos, dentales, deberían de protegerse de la tiroides. Si soy una persona que estoy expuesta permanentemente a radiación, debo tener protección. Si es una persona que trabaja en un centro radiológico, tiene que tener protección, porque la dosis es mínima. Los mamógrafos digitales nuevos emiten una dosis de radiación mínima, que siendo una vez al año no va a ser de riesgo para la tiroides. No va a tener ningún riesgo para tu salud. Pero si te lo vas a estar haciendo cada cierto tiempo, cada mes, cosa que prácticamente nadie se lo hace, pues es otra historia. O si estás expuesta permanentemente a radiación. Pero en condiciones normales no existe justificación para tapar tiroides, porque te digo, es una dosis muy baja, hay radiación no ionizante externamente que hace también mucho daño, que tampoco tenemos protección, pero para eso específicamente yo no tendría ningún problema que no se tenga que tapar, porque es un estudio muy rápido, es una dosis mínima y no se hace con tanta frecuencia como para tener un riesgo. Excelente, doctor. ¿Cada cuánto debería hacerse la mamografía de una mujer? Le pregunto esto porque también va de la mano con la pregunta de Mari Cotto. Ella dice que la mamá tuvo cáncer de mama a los 76 años, entonces ella pregunta, si tengo riesgo, entonces debo hacerme la mamografía de por vida. A raíz de esa pregunta yo le consulto esto, ¿cada cuánto debería hacerse? Mire, existen también muchas guías a nivel mundial de cada cuánto se debe hacer. Existen guías que dicen que tiene que ser cada 2 años. En países como Sudamérica, en Brasil, pues, por ejemplo, específicamente, en el cual yo tengo mucho contacto con los colegas de Sonología de Brasil, ellos son países de alta incidencia, son países donde hay mucho cáncer de mama, y han tomado la política de hacerlo anualmente. Es un estudio, como ellos dicen, de poco riesgo, 0 riesgo de radiación, 0 problemas técnicos, no es un estudio invasivo, así que una vez al año lo están recomendando después de los 40 años en los pacientes. En las pacientes de alto riesgo genético, yo no paro a los 70 años, sigo el estudio unos cuantos años más, uno va evaluando a las pacientes, las características de la mama y algunos otros detalles más para definirlos, eso por ahí. En algunos países la reglamentación dice que cada 2 años. Igual hay que adaptar esos reglamentos, esas normas a cada país. Yo aquí como norma lo tengo que cada año todas las pacientes después de los 40 años se hace mamografía, ultrasonido y una visita senológica. Creo que esa es la clave del éxito para podernos dar el lujo de bajar la mortalidad, Thais, porque definitivamente tenemos que hacer algo como país, algo como región. No podemos seguirnos dando el lujo de seguir hablando de estos temas, pero que no pasen de una entrevista, que no pasen de una publicidad, que no pasen de que algo escuché. No, tenemos que realmente hacer algo para bajar la mortalidad, porque no podemos seguir permitiendo mujeres cada día más jóvenes por cáncer de mama, teniendo la herramienta preventiva a mano, algo simple. Como me dice una paciente, doctor, es que es muy caro. Le digo, mire, es que 40, 50, 60 mil colones una vez al año, si eso va a ser una garantía para no morirme, yo haría la inversión, me lo haría. Entonces, entre eso sí, la 40.000. Entre 45 y 60 mil colones cuestan los diferentes centros radiológicos. Entonces, es una inversión que sí, no suena como muy barato también, pero la implicación que tiene, el beneficio que me va a dar a largo plazo, pucha, creo que justifica hacérmelo porque haría muchísima diferencia. Ok, doctor, muchísimas gracias. Para conclusión, entonces, debería hacerse siempre la mamografía y el ultrasonido juntos. Sí. Si ya se hizo el ultrasonido y no se hizo la mamografía, pues hágasela, porque como dice el doctor, es importante. Después de los 40 años cada año. Después de los 40 años cada año, hasta los 69, 70 años, y si tengo más riesgo,
siga hasta que el médico se lo indique. Bueno, si usted tiene más consultas, usted puede contactar al doctor Megdi Yodeiri a los números que van a aparecer en este momento en pantalla. Si lo desea contactar, ahí se lo voy a decir, 7011-5707. 2522-1000 es el número donde usted también puede llamar. La extensión es la 6015. Ahí están todos los números para que usted le haga más consultas al doctor. Muchísimas gracias, doctor. Encantado la vida, Thais. Que la pases muy bien.